Mucho se menciona el uso de respiradores artificiales en pacientes graves contagiados de COVID-19 y de que se están desarrollando algunos y de que se están trayendo muchos también de muchos lugares. Para hablar de estos dispositivos, de su funcionamiento también, hacemos contacto vía telefónica con el jefe del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el doctor José Javier Elizalde. José Javier, buenos días, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Igualmente, me da mucho gusto saludarte también, José Javier. Y bueno, una de las cosas importantes y que creo que debemos de ser muy serios en este tema, yo he escuchado algunas otras entrevistas, ¿qué se necesita para poder no operar, sino para poder controlar un respirador que tiene un paciente que puede estar entubado? Lo puede hacer cualquier doctor de emergencias. ¿Qué se necesita, José Javier? Bueno, es una pregunta compleja. Se requiere haber invertido en recursos humanos y recursos materiales con anticipación, porque para más o menos llegar a una medianía de experiencia en ventilación mecánica se requieren no menos de 2 a 3 años de estudio, Francisco. Para poner esto un poquito en perspectiva, pues deben existir en lengua inglesa alrededor de 30 libros de ventilación mecánica, pero digamos que la obra estandarte en ventilación mecánica la escribe un buen y viejo amigo, Martin Tobin, que en su tercera edición, para tener una idea de lo que estamos hablando, escribe un libro de texto de 1.600 hojas en 68 distintos capítulos. Y esto va dirigido a alguien que, además de ser médico general, hizo ya medicina interna y después 3 años de medicina crítica. Entonces, esto pues hace que uno se imagine el nivel de complejidad que el correcto manejo de estas técnicas modernas requiere. Mucha fisiología respiratoria aplicada a la cabecera del enfermo en estado crítico, muchos años de experiencia, de ver diariamente muchos casos de esto. Entonces, desde luego que no cualquier médico lo puede hacer, desde luego que es expertise de los médicos especialistas en medicina crítica y terapia intensiva, así como algunas otras disciplinas, como desde luego la neumología. Algunos colegas urgenciólogos, cardiólogos e internistas pueden realizar aceptable ventilación mecánica, desde luego, pero no un médico general. Está muy lejos del área de competencia de un médico general. José Javier, ¿qué daño le puedes causar al paciente si no tienes el conocimiento adecuado de cómo utilizar un respirador? Bueno, son pulmones, Francisco, muy frágiles. La neumonía grave por COVID-19 produce la forma más grave de insuficiencia respiratoria que se conoce en medicina, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva aguda, en donde el pulmón a nivel alveolar está severamente inflamado y la capa interna de los finos vasos pulmonares, que llamamos endotelio, igualmente tienen un insulto inflamatorio impresionantemente elevado. Si la ventilación mecánica no se adecúa de manera correcta a un paciente con estas características, y además es un proceso dinámico, lo que tal vez estuvo bien hecho anoche, hoy al mediodía puede ser incorrecto. Hay que estar haciendo un monitoreo, un seguimiento muy estrecho. Se puede dañar más al pulmón que hacerle un beneficio. Esto está descrito en la literatura internacional desde hace poco más de 20 años y se llama lesión pulmonar inducida o asociada al ventilador mecánico, precisamente descrita en pacientes con este tipo de falla respiratoria aguda grave. José Javier, escuchaba también una entrevista que dabas el día de ayer de los 2 tipos de pulmones que se tienen en esta emergencia por COVID-19, que no a todos, por ejemplo, se endurece el pulmón, sino que también hay aquellos que el pulmón no se endurece y tiene que ser un tratamiento diametralmente distinto. Es correcto. Las propiedades elásticas del pulmón son
un tema muy complejo dentro de la fisiología respiratoria y paradójicamente a través de observaciones del doctor Gattinoni en Milán, en Italia, bueno, él ahora está en su sabático en Alemania, pudimos entender que esta neumonía nueva que estamos viendo y que está afligiendo a toda la sociedad se comporta de dos formas fisiológicas diametralmente distintas. Pulmones que efectivamente no están muy rígidos. Si se tratan de la manera convencional, seguramente haremos más daño que beneficio. Y hay otro porcentaje, más o menos 50 y 50%, que sí tiene las características descritas. El SIRPA, la insuficiencia respiratoria progresiva aguda, es algo que se describe por el grupo de Denver desde 1967. Entonces tenemos un amplio conocimiento de esa forma de insuficiencia respiratoria. Pero esto que estamos aprendiendo de un mes o mes y medio para acá es totalmente nuevo, Francisco, y estamos como repensando algunos capítulos de fisiología pulmonar que hay que reescribir. Doctor, hay mucha gente que con muy buena voluntad, pero creo que con desconocimiento de lo que tú nos acabas de explicar con tanta puntualidad, quieren ayudar. Hemos visto desarrollo de respiradores por muchas personas que pueden tener un respirador de estos manuales, pero que a través de algún tipo de motor empieza a oprimir el respirador manual. Hemos visto muchísimos intentos de esto, pero a mí me parece, sin tener el conocimiento, aquí el experto eres tú, que no creo que sea tan fácil. Si fuera tan fácil, el problema no se daría a nivel mundial. A mí me parece que un respirador yo lo veo de verdad como algo bastante complejo de operar y no es nada más algo que eche aire, pues. Es correcto, Francisco, totalmente correcto. En la medida que la tecnología ha avanzado, se combinan piezas mecánicas con microprocesadores electrónicos que nos permiten una variedad amplísima de posibilidades de manejo. Si quisiéramos hacer un símil, cuando yo aprendí ventilación mecánica ya hace algunos años, pues era casi como manejar un viejito Volkswagen. Había varios botones, había la palanca de velocidad y pues más o menos, sin ser muy experto, uno podía operar una de estas máquinas. Realmente eran relativamente simples. Las máquinas de hoy se asemejan más al tablero de mando de un jet de última generación, en donde si no se conoce esto, pues uno se para enfrente del ventilador y hay tantas luces, tantos comandos, tantos botones, tantas gráficas, que un médico que no está habituado a esto, pues queda pasmado enfrente de la máquina y seguramente no sabrá qué hacer. Todas estas iniciativas de hacer ventiladores sencillos pues son bienvenidas porque estamos realmente ante una emergencia de dimensiones inimaginables, pero realmente son esfuerzos que llegan un poco tarde y tal vez tratan de simular lo que en la década de los 50, nada más imagínate, Francisco, del siglo pasado, pasó en Dinamarca cuando la epidemia de polio hacía que los estudiantes de medicina, porque ya no había manos de médicos formados, los estudiantes de medicina en Copenhague daban ventilación manual día y noche a una inmensa cantidad de pacientes con esas bolsas que se llaman ambús, como las que hemos visto en estos diseños ahora de ventiladores sencillos. Si uno de estos estudiantes por fatiga se quedaba dormido encima del enfermo, cuando despertaba unos minutos después, el paciente desde luego había fallecido. Entonces, en la historia de la medicina hay muchos ejemplos de desesperación ante la emergencia. Y yo veo esto como bienvenidos, son pues acciones de buena fe. Hay que continuar esos desarrollos, porque, por ejemplo, personalmente en 2 ocasiones hemos fracasado en el intento de hacer un equipo mexicano, un ventilador mexicano de alto nivel. Se requiere mucho apoyo, mucha inversión
y la colaboración de distintas entidades de educación superior y la economía, porque hay que invertir mucho dinero en el desarrollo de uno de estos equipos, por eso son tan caros. Claro. Finalmente, José Javier, la última pregunta. Los respiradores, por lo menos los que ha adquirido el gobierno federal, algunos que vienen, bueno, son de una empresa suiza, me parece, pero hay otros también chinos. ¿Son los indicados? ¿Sí sirven? No conozco exactamente las especificaciones de lo que se compró para poder opinar, pero en general, Francisco, las agencias reguladoras internacionales de este tipo de dispositivos electromédicos tienen estándares elevados. Entonces, no dudo que pudieran representar buenas adquisiciones. Desde luego, los líderes en tecnología están en la punta de ventilación mecánica, son probablemente los desarrolladores tanto alemanes como los norteamericanos, pero hay muchas marcas que son muy aceptables. Pues agradezco mucho, José Javier Elizalde González, doctor, el jefe del Servicio de Neumología del Instituto Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Nutrición, que hayas estado con nosotros y que nos aclares de forma tan puntual de qué forma se tienen que operar, quién los tiene que operar, para que además de todo podamos dimensionar, como tú lo has dicho, el tamaño de esta emergencia. Muchísimas gracias, doctor. A la orden, Francisco, y un saludo para todo tu equipo. Gracias, igualmente de regreso.